La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que nació a fines del siglo XIX, a instancias de José Pedro Varela, a instancias de Elbio Fernández y de un grupo de entusiastas y de visionarios que se dieron cuenta que este país no podía tener la república que proclamaba ser, ni la democracia a la que aspiraba, sin una educación acorde. Quizás no pensaron que iban a llegar tan lejos que su conexión iba a ser fluida y casi diaria con Italia. ¿Por qué les digo esto? Porque SAEP, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que sigue existiendo y que sigue vinculada al nombre de José Pedro Varela y que por supuesto sigue funcionando en un instituto que no podía llevar otro nombre sino el de Elbio Fernández, es la sede de una red internacional que se llama Red Solare. Esa Red Solare tiene que ver con una experiencia educativa tan inédita y tan revolucionaria como para nosotros lo fue la reforma vareliana, esperemos que lo sea así en el mundo además, que es la experiencia educativa Reggio Emilia, la ciudad de Reggio en la zona de la Emilia Romana, en la preciosa Italia. Esa red está de alguna forma representada de manera casi exclusiva aquí en la SAEP y en el Elbio Fernández, y aquí funciona su sede. Ustedes verán que Pablo y yo estamos hoy siempre en torno a este tema educativo que nos obsede este año, en un sitio en donde evidentemente habitan a diario educadores y sobre todo niños y niños pequeños, lo habrán notado por el entorno. Para hablar de esa experiencia fermental maravillosa en una institución privada pero laica, de larguísima raigambre y gran reconocimiento, y para hablar de esa experiencia educativa diferente que es Reggio Emilia, nos acompañan hoy la magíster María Laura Camacho, que tiene, además de la condición de ser coordinadora de esa red de nombre solar y hermoso, Red Solare, ahora vamos a ver si es una casualidad o es una sigla, y que es además directora de educación inicial aquí en el Elbio Fernández, escuela y liceo, y de la enseñanza primaria. Y nos acompaña, porque teníamos que tener a una autoridad que representara de alguna manera esa vieja institución que es la SAEP, el vicepresidente de la Comisión Directiva de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, el señor Enrique González de Toro, empresario y además exalumno de esta casa, ¿verdad? Desde sus más tempranos años. A ambos muchísimas gracias en nombre de este ciclo y en nombre de Pablo y mío. Y bueno, verán que estamos llenos de papeles, además de agua y de juguetes infantiles, y tenemos muchas preguntas para saber exactamente qué es ese método Reggio Emilia, del cual tenemos datos por diferentes lados, ¿no? De que un niño que pasa por esta educación, que tiene un atelierista instalado en medio del sistema, no necesariamente es un artista, pero sí sabemos que necesariamente tiene una rapidez que es producto de aplicar la imaginación a la currícula tradicional. Y que esa rapidez para conectar partes puede rendirle en medicina, en matemática o, por qué no, en escultura. Y eso nos encanta, así que queremos que nos expliquen absolutamente todo de todo eso. Supongo que la primera pregunta la querés hacer tú, ¿no, Pablo? Vamos a empezar por un poquito de historia. Sabemos que esto nace en Italia. Sería bueno saber un poquito cuándo, si hay un fundador atrás de esto, en qué condiciones ese fundador puso en marcha la experiencia. Y no hay ninguna corriente pedagógica que evidentemente no pueda ser contextualizada, no deba ser contextualizada tanto histórica como geográficamente. Tú ya mencionabas la parte geográfica. Ubiquémonos ahora 6 días de terminada en 1945 la Segunda Guerra Mundial, un grupo de mujeres de Villa Sella, muy cerquita de la ciudad de Reggio Emilia, con escombros de casas destruidas y con un terreno donado, con un tanque, 6 caballos, el producto de la venta de un tanque de 6 caballos y de 3 camiones, deciden construir una escuela para sus hijos porque tenían que regresar a trabajar. Esto atrae la atención de Loris Malaguzzi, que además de ser pedagogo, un periodista apasionado, llega con su bicicleta, está ahí para tomar nota de la situación, le pregunta qué están haciendo, construimos una escuela para nuestros hijos. Bueno, ¿cómo la van a gestionar? Bueno, eso es lo de menos. Eso vendrá luego. ¿Por qué no se suma? ¿Usted quién es? Soy maestro. Bueno, acompáñenos.
Así que él se enamora inmediatamente de ese proyecto que nace de la comunidad. Y eso va a marcar uno de los ejes y de las notas distintivas de este proyecto justamente educativo común, comunitario. Y como muchas veces en la historia hay cosas importantes, todo nace de una casualidad. Si le hubiera pinchado la bicicleta esa mañana, tal vez no hubiera pasado algo semejante. Eso es 1945 en Italia. ¿Cuándo llega la experiencia aquí a Uruguay? Bueno, ahí hay causalidad. Ahí ya no es casualidad. Seguro, ahí hay causalidad porque la Sociedad de Amigos de la Educación Popular y el Elbio Fernández, coincidentes con sus raíces, está en permanente estudio y análisis de cuáles son las corrientes educativas y las tendencias que se van dando en el mundo. Allá por la década del 90 hay una encuesta muy importante hecha por el Newsweek de Estados Unidos sobre lo que eran las experiencias exitosas educativas. Y esta fue la señalada como la más importante, y eso atrajo la atención del colegio hacia esa tendencia y cosas que ya se venían analizando se profundizaron y se empezaron a atar los caminos de formación docente, de capacitación, hubo que hacer desarrollos y ciertas adecuaciones edilicias, en fin, todo lo que iba de alguna manera incorporándonos a tomar esa tendencia, porque era una tendencia que se vinculaba fuertemente con todo lo que eran las raíces barelianas. El principio de consideración del niño, de atención al niño, de estar vinculado con sus capacidades y la innovación como bandera permanente. Perdón, Enrique, hay algo muy bareliano desde el principio, que es la actitud de mirar al mundo, ver lo que pasa afuera, ¿no? Y traer lo que Varela lo hizo con Estados Unidos, básicamente. Sí, ustedes con la educación industrial, con la educación popular, recorrió todo y luego vino de los otros y lo aplica, ¿no? Sí. Un concepto de ciudadanía muy fuerte que tiene esta propuesta, ¿verdad? Ahora, con esto que decía, que mencionaba Enrique, de 1990-91, este movimiento de la revista Newsweek con permanentes artículos, ¿qué sucede? Empieza la corriente de la traducción de libros del italiano al inglés. Y a partir de ahí comienza toda esa bibliografía a impregnar en América, concretamente, eso hay que vincularlo también con el hecho de que Italia no desarrolla estas ideas pedagógicas para dejarlas dentro, sino que Loris Malaguzzi tiene una fuerte impronta en mostrar la cultura de la infancia. En mostrar esa imagen de niño tan fuerte, con una primera exposición que sale a Suecia, que se llama El ojo salta al muro. Esa exposición que recorre el mundo llega a Uruguay en 2007, en ese caso por un esfuerzo muy importante de la OMEP y la UNESCO, y también nosotros trabajando muy codo a codo en esa posibilidad. O sea que también hay un antecedente que a través de la Asociación de Maestros Rosa Sensat, en 2001, en un congreso realizado también en Uruguay, en Montevideo concretamente, el primer congreso de jardín maternal, ellas exponen en su conferencia, justamente hablan de esta propuesta de Reggio Emilia. Y una vez que la conocimos, no pudimos apartarnos y querer seguir profundizando. Ahora, nosotros estamos acá, y todos ustedes podrán verlo, en un sitio de trabajo habitual. Ahora no están los niños, pues si no el programa no saldría, o saldría mejor, más vivo. Sí, sí. Pero si estuvieran los niños acá, ¿qué verían las personas que ahora nos están viendo a nosotros? ¿Cómo se disponen? ¿Cómo trabajan? Sé que la presencia de los padres es muy cercana, es muy factible, que es muy de puertas abiertas. Bueno, esas cosas me gustaría, María Laura, que nos explicaras. Un ambiente provocador. El atelierista, conjuntamente con la maestra, preparan el ambiente, ellos nunca lo van a encontrar un día igual que el otro. Y siempre hay algo, objetos, puede ser un cesto, que a veces decimos el cesto de los tesoros, que está cubierto,
y la actitud de espera, de ver cómo el niño reacciona ante ese nuevo objeto o ante ese problema que se presenta. El laboratorio, el atelier justamente es un laboratorio de ideas. Te iba a preguntar, Provocador. ¿qué es el atelier y el atelierista? Exacto. Que es una figura distinta a lo que encontramos, probablemente la más diferente, porque uno dice maestra, directores, participación de padres, bueno, son términos bastante frecuentes, pero el atelierista es una figura El diferente. atelierista es una figura que incorpora, ¿verdad?, el Loris Malaguzzi, justamente como esa persona que permanentemente nos interpela, nos sacude, nos provoca, coloca ahí una serie de objetos y tal vez nos dice, bueno, a ver qué pueden crear. ¿Qué harían ustedes con esto? Entonces, No manda a copiar. No. Y con el maestro tiene una absoluta vinculación porque el atelier no puede funcionar aislado del aula. Es un aula hablaríamos de la extensión del aula, donde el maestro puede traer un problema que surgió en la clase. Los niños tenían, por ejemplo, el problema de dónde colgar sus toallas, era un problema de orden práctico de la clase y sin embargo tuvo su resolución en el atelier. Observando qué elementos, qué podría presentarse, entonces empiezan a aparecer bidones de desecho, no se compra material didáctico específicamente, sino que permitimos que el material nos provoque esa imaginación y esa creatividad. Por eso ese asombro también de Howard Gardner, que visitando permanentemente Reggio, observa estos lugares, estos jardines de infantes como insumo para sus investigaciones. Hablas de jardines de infantes y acá claramente estamos en un ambiente de educación inicial. ¿Solo se aplica a educación inicial o la cosa se prolonga también a primaria? Ese es el desafío y lo más difícil también de solucionar en Italia, donde pudimos ver ya en 2006 un centro, se creó un jardín de infantes en el centro Loris Malaguzzi, que era una fábrica de quesos en esa zona, y ya tienen incorporado primero y segundo año escolar. Aquí tenemos grandes ventajas. Perdón, Sí. María Laura. O sea que en Italia están empezando la educación primaria. O sea, esta es una Donde nacen están empezando educación primaria. Esta fue la primera propuesta laica en jardines de infantes y nidos, que vamos a ver también, que es la crianza, la educación de bebés, es otra institución muy importante. Entonces, ellos empiezan a conquistar a la escuela primaria, que tiene los rasgos tradicionales que podemos encontrar en otros ámbitos, y a incluir su propuesta, a motivarlos con esto, que no es más que descubrir y permitir que los niños elaboren proyectos, elaboren hipótesis, desarrollen su pensamiento creativo. Loris Malaguzzi nos dice una metáfora: todos nacemos con 100 lenguajes, y poco a poco la sociedad va cercenando nuestros modos de expresión hasta quedar solamente con el lenguaje verbal. Entonces, ¿qué sucede por el camino que nos hace el sistema educativo? Entonces, pero ¿qué es lo básico para que haya continuidad? Debe haber condiciones institucionales que favorezcan que lo que está en el jardín de infantes pueda continuar a primaria. Así que concretamente en el Elbio, que es la sede de Red Solar y tiene que funcionar un poco como modelizador, lo primero que pensamos fue cómo continuar esta experiencia del atelier en primaria. Y bueno, ya está hecho eso. Una de las cosas que tendrán que hacer para la continuidad es, obviamente, llevar, y perdón que insista, al atelierista, ¿no? Exacto. ¿Es un docente? Es además maestra, sí. Nosotros, Es además maestra. Sí, siempre apostamos que esas especialidades ¿Y por qué tengan es como base- distinta? ¿Por qué es Primero que es distinta la o distinto? misma. Primero que es la misma. Es la misma. Que cumple horas en inicial y en primaria. Podría ser distinto también. Pero el no hay perfil problema. del atelierista no es ser un artista. Es ser un artista, pero nosotros apostamos tanto a la formación que además de ser maestra, es egresada de Bellas Artes, ha viajado también a la propuesta de educación inicial en Israel, que tiene muchos nexos de conexión también con Reggio Emilia, por el trabajo del material de desecho. Entonces nosotros vamos sumando formaciones, es eso nada más. Hay otra que... Bueno, pasar a primaria implicaría desestructurar y crear personas con ese perfil específico, ¿no? Que además de ser docente sea un creador, sea Exacto. Y tenga formación en arte. un plástico, sea un artista todo el Exacto. tiempo. Es un Exactamente. desafío educativo. Y tenemos grande. otra estrategia, además, que permanentemente nuestras maestras de educación inicial pasan a primaria y maestras de primaria pasan a educación inicial. Entonces,
beben. Te pongo un ejemplo, la maestra que está en educación inicial, que está inmersa en esa cultura institucional de educación inicial, se traslada a primaria, pero va con su teatro de títeres, con la alfombra, con su espacio de cuentos, es decir, es algo y que lleva el arte con ella también, ¿verdad? Y esa mirada tan particular. Contanos un poquito más de eso que acabas de decir, porque, a ver, la idea de fomentar la creatividad en los alumnos es una idea que mucha gente está dispuesta a suscribir. El asunto es cómo hacerlo, que es lo difícil, y creo que uno de los puntos fuertes de esta experiencia es que efectivamente consiguen hacerlo. ¿Cuáles son las dinámicas, los instrumentos, los procedimientos por los cuales consiguen despertar eso? Primero que nada, algo que parece de perogrullo es pensar y reflexionar muy fuertemente sobre qué imagen de niño tenemos. Primero que nada pensamos en que el niño pequeño, el bebé, y en sus primeros años es un niño potente, creador, capaz. No lo vemos como una persona que, bueno, va a llegar a ser en el futuro. No, es hoy, es un ciudadano pleno de derechos y uno de sus derechos es poder desarrollar toda esa capacidad. Entonces se elabora esa pedagogía de la pregunta, pero no la pregunta, los educadores tenemos que llegar a no esa pregunta que tiene la respuesta in situ, sino esa pregunta que desarrolla el pensamiento creativo, que permite el pensamiento divergente. O sea, trabajan en base a preguntas. A preguntas, es la pedagogía de las preguntas, exactamente, pedagogía de las preguntas y la pedagogía de la escucha. Y todos nosotros tuvimos experiencias. La maestra escucha. Exactamente. Eso es lo raro, porque que el niño escuche es la base de la educación tradicional. La educación tradicional es así, sí. Es repetir y escuchar algo que le transmiten. Ahora, acá no. Todos nosotros tuvimos experiencia en algún momento, yo los invito a eso, a ver en qué momentos nos sentimos realmente escuchados, que estuvimos con el otro, que nos miramos a los ojos y que sentimos que esa persona realmente, ese silencio, se escucha. Eso lo percibe el niño increíblemente. Entonces, es en ese momento que él se siente respetado. Y al sentirse respetado, se siente que lo que tiene para decir es importante. Y conjuntamente a la escucha está la documentación, que es el instrumento para que esta creatividad se manifieste. Porque permanentemente la maestra va a tomar nota de lo que el niño está diciendo. Y muchas veces el niño nos pregunta, ¿anotaste lo que te dije? A ver, danos un ejemplo concreto. Por ejemplo, mañana llegan los chicos aquí, este salón se acondicionó de cierta manera, hay algún objeto. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una pregunta que pone en marcha el trabajo del día? Bien. Por ejemplo, bueno, el agua. Yo fui a la playa en verano. ¿Sabés que el mar es hijo de la ola? ¿Para dónde sale el maestro a partir de ahí? Es decir, esa permanente necesidad del niño de buscar origen en las cosas, ¿verdad? ¿La hace el alumno o el maestro? La hace el niño y el maestro provoca, los dos. Lo que pasa es que es un niño que se va acostumbrando, todos recordamos una época de nuestros hijos o sobrinos, que es la época de las preguntas, ¿verdad? Lo ubicamos en los 2, 3 años. Bueno, ya, ¿por qué? Porque sí. Aquí no existe el porque sí, tenemos que buscar respuestas a preguntas, siguiendo muchas veces la fantasía de ellos, y no descartando sus hipótesis. Así que el agua te hizo acordar, te recordó por qué el mar, ¿será que el mar puede ser hijo de la ola? Vamos a buscar. Y ahí no existe una contradicción entre esta pedagogía y lo que los programas en sí reconocen como válidos aprendizajes. Lo que pasa es que los vamos a ir interconectando de una manera tal que el niño se sienta protagonista de esto. Y a partir de ahí surge un proyecto. Pero esta agua en el mar no la vi tan clara. ¿Por qué no la viste clara? ¿Dónde fuiste? Y ahí empezó. María Laura, entonces la provocación viene del entorno en el que el niño vive, porque las preguntas no provienen de la currícula. Ahora vamos a estudiar tal cosa y tal otra, sino de la curiosidad que le despierta el entorno. Porque ¿qué nos dice Reggio? ¿O me equivoco? El niño es poseedor de cultura. Hay una cultura propia de la infancia que nosotros la desconocemos. El niño tiene una forma de explicar el mundo que lo rodea y que nosotros no lo tomamos en cuenta. Y es de tal profundidad y elabora tales teorías que ese es el camino. Él nos da ya las herramientas para, a partir de eso, continuar. El problema de las preguntas, problema supuestamente,
es que los chicos pueden hacer una pregunta y el maestro no conocer la respuesta. Y eso para la pedagogía tradicional es un problema y suele ser una buena razón por la cual se evita más bien que los chicos hagan demasiadas preguntas. Sí. ¿Cómo se manejan los docentes que trabajan en este entorno ante ese riesgo, entre comillas? Si la maestra no sabe... La maestra se enorgullece de las preguntas de ese tipo que pueden hacer sus alumnos, porque luego ella, al reunirse con sus compañeras, donde tiene todo el trabajo documentado, va a poner en común: mira, mis alumnos por dónde están, las preguntas que hicieron. ¿Está dentro de lo normal que una maestra le diga a un alumno, no sé la respuesta a esa pregunta que me haces? Claro, hoy en día tenemos múltiples ejemplos con el avance tecnológico, ¿verdad? Directores, maestros, padres, abuelos, hemos aprendido que ellos saben mucho más y que ya se han roto en gran parte esas barreras de uno poseedor del saber y el otro el ignorante. Así que el niño nos hace las preguntas y la maestra realmente dice: pero qué interesante, esto no, vamos a buscar en los libros, a ver, vamos, como surgen muchos proyectos acá, que nosotros hablamos, hay una comunidad, hay una habilitación de la institución. ¿Y los amigos de bachillerato qué dirán con respecto a esto? Vamos a preguntarles. Entonces, aprovechar todos los estímulos educativos que tenemos en el propio... Y tu abuelo, a ver, tu abuelo, hablando del agua, que trabaja, me parece que trabaja en OCE, a ver, vamos a preguntarle, ¿no nos podrá recibir, no podremos ir? Entonces, claro que lo hacen otros jardines de infantes también, pero a veces es cuando llega la maestra con su planificación. En este caso, esta provocación y este pensar en un niño que no tiene límites nos lleva a lugares, en definitiva, a preguntarnos hacia dónde va la educación, qué futuro. Estos niños van a vivir en un mundo de preguntas, necesitamos justamente ayudarlos a eso, ¿verdad? No conocemos el mundo donde ellos se van a desarrollar, es un mundo de incertidumbres y esta es una pedagogía de la incertidumbre. Eso me parece muy interesante y veo dos... Para la investigación permanente. Es muy investigativa y además veo dos desafíos muy grandes a ideas tradicionales de la pedagogía. Uno es romper esa idea de que el maestro tiene que tener todas las respuestas y que no se sienta en falta si no sabe algo. Y el otro es que no se puede planificar mucho así. Yo estaba pensando en la famosa planificación de los docentes. La maestra llega con una gran hoja en blanco y un signo de interrogación. Miren, estas ideas pedagógicas se plasman en la elaboración de proyectos, y en la elaboración de proyectos nos vamos a la Escuela Nueva, Ferrier, Dewey, estamos en siglo XX, no hay nada, hay una gran humildad pedagógica en Loris Malaguzzi que reconoce todos los grandes de la pedagogía que lo han influido, y nombra desde Rousseau. Así que elaborar proyectos no es nada nuevo, sí es el elaborarlos correctamente y el elaborar varios a la vez, porque puede haber niños que se preocuparon por el tema del agua y otros, sin embargo, por el tema de la luz, porque sale de ahí roja, porque ella es blanca, y a partir de ahí el maestro tiene que poder desarrollar distintos proyectos. Entonces, ¿qué hace? Un mapa conceptual donde surgieron ideas, inmediatamente lo comparte en el exterior de su aula para que los padres al llegar lo puedan ver, en qué están trabajando, o el pasar la directora, esta clase está en este proyecto, esta otra está acá, en una especie de rotafolio que va cambiando, donde se incluye la documentación, quiere decir, lo que los niños dicen con respecto al proyecto, lo que los niños responden, quién dice qué, porque la autoría es muy importante, Marcela dijo tal cosa, Joaquín dijo tal otra. Luego esos proyectos se ponen en común, por eso tiene que haber también un espacio institucional para que eso se dé. Los preparan para la defensa del derecho de autor. Exactamente, ahí está. Y luego, eso que se puso en común es visto inmediatamente por los papás. Los papás saben por dónde está su hijo. Y les pongo un ejemplo, la semana pasada ya fue parte del primer proyecto a las casas. Entonces, avanzamos con respecto al año pasado y los mismos padres nos decían, cuando llega el proyecto pronto y ustedes me piden para participar, ¿cómo hago? Qué bien, tiene razón el padre. Entonces, ahora el proyecto va en partes. En casa, los papás seguirán trabajando sobre eso y lo amplían. Y regresa a casa. No es más aquella carpeta que llevamos a fin de año con los trabajos plásticos, ¿verdad? Sino que son proyectos que se elaboran en forma conjunta, que nacieron en la escuela, que vienen de casa. Muchas veces el problema vino de casa, problema en el buen sentido, como oportunidad para un desafío cognitivo, ¿verdad? Y algo que es maravilloso, lo aprendimos en Reggio, es cómo ellos, de esa documentación, que es a través, por ejemplo, contamos con filmadora, cámara de fotos, papelógrafo,
luego se vuelve a traer para que los procesos de metacognición tengan lugar. A ver, nosotros ayer aprendimos esto, miren lo que había dicho Paula, lo que dibujó Joaquín. ¿Qué les parece? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo aprendió esto Joaquín? Entonces, ese ir y venir permanente hacia el conocimiento nos permite, bueno, no sé, el futuro dirá qué procesos se van. Supongamos que un padre les dice, todo esto muy bien, me parece fantástico, pero ¿cómo se las van a arreglar para que mi hijo aprenda las tablas? Cuando esté en la escuela se siguen prolongando este método. Las van a aprender. Las tablas las van a aprender, claro, eso sin duda. Claro, porque a ver, como ciudadano del mundo, y un niño participativo, un niño con derechos, un niño que en su clase habla, expone sus ideas, sabe que lo primero es desarrollar los múltiples lenguajes. Y un lenguaje es la matemática, y otro lenguaje es la oralidad, y así seguiremos. Entonces, hay momentos de apropiación del contenido, por supuesto. El tema es cómo se llega a él. Y cómo logramos motivarlos para que ellos se sientan motivados, felices, descubriendo, deseosos de llegar a la escuela y de aprender. Eso es lo que en definitiva logramos. Y esa maestra, claro que tiene una planificación, le da mucho más trabajo crear ese ambiente, trabajar con ellos, desarrollar ese proyecto. Eso te quería preguntar. E integrar los contenidos que exige el país. ¿Cómo es el tiempo de esa maestra que tiene que sacar? Porque ustedes discúlpenme, pero yo estoy pensando todo el tiempo en la posible traducción de esta experiencia que se hace con condiciones materiales óptimas a áreas de enseñanza primaria más modesta a nivel nacional que quisiera adaptarlo, que ojalá pudiera. Y las hay. Te puedo nombrar el Jardín 214, por ejemplo, en la zona de Bella Italia. Entonces, con distintas estrategias, porque primero que nada tenemos que cambiar la mirada del docente, ¿verdad? Y decir, se puede. Y se puede enseñar y se puede aprender con felicidad, con alegría y con motivación. Se puede. Y todos pueden. ¿Mm? Ahora, lo que yo te quería preguntar era esto, Laura, esos medios materiales, el tiempo del maestro. Es una maestra o un maestro que tiene que estar todo el tiempo sacando apuntes de qué dijo Laurita, Francisco y el otro. Veo muchas fotografías allá de alumnos, o sea que también hace un registro visual, que yo imagino que acostumbra al niño a verse a sí mismo como sujeto y como actor de las cosas. Y digo, y luego tendrá que coordinar porque tiene que llevar a las demás, luego tendrá que buscar ella permanentemente porque se está autoformando. Entonces estoy pensando en la imposibilidad de esos profesores y maestras taxi que corren de un trabajo al otro, tan tristemente comunes en nuestra enseñanza, donde difícilmente un educador puede tener trabajo en un solo lugar. Entonces, disculpa la pregunta, no, pero perfecto. Yo traduzco porque exacto. quiero saber cuán posible es. El tiempo de los maestros realmente para esto lo tiene que generar la institución. De hecho, bueno, en el Elbio siempre esa escucha y esa habilitación de espacios ha sido prioritario. Entonces nuestras maestras tienen una hora reloj diaria dentro de su horario donde se realizan salas docentes. Entonces tú todos los días en todos los horarios. Ejemplo, de 13 a 14 horas las maestras de sexto en una sala, de las de tercero en otra, las de nivel 5 en otra, y luego acuerdos que tal día también una de 5 va a hablar con la de tercero, con la de sexto. O sea, es coordinación horizontal y vertical. Si esos espacios no se crean, caemos otra vez en, bueno, la buena voluntad y esos proyectos son difíciles de sostener, ¿verdad? Y además la maestra no está sola, tiene su ayudante, cuando viene al atelier se suma al atelierista, así que mientras una toma fotos, la otra está escribiendo y estamos observando a los niños, porque hay que... Y también se aprende a documentar. Es interesante en los primeros años que todas las fotos no podíamos elegir sin imprimirlas primero. De repente una maestra para un proyecto había sacado 150 fotos, que es insostenible. Ahora el ojo se agudizó para tomar ese momento del asombro en que el niño está conociendo algo, el descubrimiento, eso se desarrolla también. Ahora, perdón, Laura, sí, porque Pablo preguntaba algo que tiene con gran sentido práctico, de que es cómo van a aprender las tablas y cómo van a ir encaminándose hacia el futuro.
A nosotros cuando nos embarcamos en esta experiencia también nos preocupaba cómo iban a ser los resultados después y qué era hacia dónde aspirábamos en función de los objetivos de una institución que educa globalmente. Porque nosotros tenemos educación inicial, tenemos primaria, tenemos la secundaria y los bachilleratos, y dentro de los bachilleratos todavía además tenemos los tecnológicos, que es otra experiencia innovadora de estos últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué incidencia tenía esa educación en el progreso posterior? Y las mediciones nos van dando muy bien. Es una formación en la cual los chicos tienen resultados significativos y de los que estamos muy, muy satisfechos. El nivel competitivo de estos chicos, y evaluamos por las calificaciones promedio, por los rendimientos, porque todo esto se interactúa. Interactúan las maestras, como decía Laura, las maestras de primaria con las de educación inicial, y se evalúa en la función a veces de quienes están en otros cargos es analizar y hacer la medición de los resultados. Y en función de eso, el trabajo diario con las directoras con los docentes, y ese es un seguimiento que la institución hace. Y sobre todo la documentación de los procesos. Por supuesto que esos procesos llevan a resultados, pero el maestro se toma un fuerte hábito de observar. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño no queda por el camino, porque tiene que dar cuenta a través del registro de cómo va a llegar a este conocimiento, cuál es el proceso, que eso muchas veces se nos pierde, ¿verdad? Y ahí es cuando un niño queda por el camino. Los niños más grandes que han participado de esa experiencia aquí, que están ahora terminando primaria, más. Sí, porque más o menos 10 años que estamos con esto. ¿Y se nota la huella de haber pasado? Claro, porque puedes traducir los proyectos en otros ámbitos, que fue un desafío, y ellos se presentan a toda la escuela, por ejemplo, en los clubes de ciencia, y han obtenido logros muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos plantear hipótesis es algo común. Y cómo desarrollar un proyecto forma parte de la cotidianeidad, que no es nada sencillo. Nosotros adultos, ¿verdad? Ese es algo bien claro y una evidencia que se puede ver. El participar en las Olimpiadas de Matemática, el tomar como desafío el trabajo en equipo, el gestionar la ciudadanía en el aula a través de los representantes, de los delegados, el participar en la currícula, el tener, como podemos estar nosotros ahora en la mesa, que esté la maestra coordinadora de primaria con los delegados de clase, hablando de temas que importan, que no hay temas menores en esa participación ciudadana de ellos dentro del ELBio, ¿verdad? No es que pueden hablar del recreo o de temas que nosotros digitamos, no. A mí me parece que del programa tal nos pasa esto. Entonces, eso es un ejercicio. Ahora, no nace espontáneamente, se va gestionando desde los primeros años. Yo te escuchaba y pensaba, bueno, es una manera de interactuar con todo eso que alimenta el conocimiento de los niños, que tiene que ver con los medios de comunicación y la famosa función bárdica, que enseñan a pensar de sí, y un niño descubre cómo es viajar en avión o cómo es Miami aunque no vaya, y eso es conocimiento, aunque sea extraído de una serial clase Z de tan mala. Bueno, y yo pensaba, y hay contenidos de esos que cualquier padre reprobaría, ¿no? Malos programas, malos objetos culturales convertidos en íconos, que llegan al aula como una propuesta de los alumnos y que la maestra tiene que convertirlo en un tema de investigación. Bueno, ahí empieza el espíritu crítico. Entonces, vamos a hacer una encuesta, ¿qué les parece? Pregunten en el barrio, hablen con la familia, llamemos otros, tu papá que trabaja en la televisión, y ahí se va a criticar, no se va a censurar, pero se va a hablar sobre el tema. Y los niños tienen una capacidad crítica asombrosa, solo tenemos que darles espacio para poder hablar. Es con lo que en otra época era un foro, ¿verdad?, en cuanto a una película o a cualquier programa. Educar el consumidor inteligente. Hoy surgió un proyecto que se llama Consumo Cuidado. Consumo Cuidado, ¿verdad? Y bueno, son nombres, o como se llama el encuentro mensual de padres, que es Encuentro para comprender a nuestros hijos. ¿Quiénes pusieron el título? Los alumnos.
En ese momento lleva 5 años, de 4º año escolar. Nosotros habíamos propuesto títulos, ser padres en el siglo XXI, lo que ustedes quieran. Y la única que apareció, Encuentros para comprender a nuestros hijos, vino de los niños. Nos asombran si estamos ávidos y si estamos abiertos a esa escucha, que es una escucha que va más allá del acto fisiológico de escuchar. Perdón, una pequeña acotación. Ese encuentro para comprender a nuestros hijos, que nació ahí, como dice Laura, se extendió a todo el colegio. Hoy esos encuentros para comprender a nuestros hijos comprenden también secundaria y tienen temas importantes en la consideración. Yo estaba pensando en esos padres de hoy, muchas veces superados por el estrés, las corridas laborales, el tránsito, el agotamiento, ¿no? Entonces pensaba, ¿el padre estará encantado o sentirá que esto es una cosa terrible y el 7º círculo de Dante? Encima de que estoy cansado, tengo que participar del proyecto. ¿Cómo reaccionan los padres ante esa invitación a la participación permanente? Porque supongo que habrá de todos. La madre feliz y estará el padre o la madre fastidiada también. Registramos también lo que los padres dicen y tomamos cuenta, así sea un papá. Y un papá nos dijo, la escuela nos tiene que motivar, nos tiene que ayudar a participar de esto. Inventen estrategias. Así, dicho así, con esa autenticidad, tú lo tomas de un papá, no importa que haya 650 niños en la escuela. Me pareció tan conmovedor, porque el papá nos decía justamente, vivo de un trabajo para el otro, traigo a mi hijo, lo llevo, entonces quiero participar, busquemos estrategias. Y ahí está también, muchas veces, la escuela, nos quedamos con formas antiguas de promover la participación. Hoy tal vez es a través de los foros por internet, y eso lo estamos ensayando ahora, Esas fotos, de repente ese registro ya va por internet, ya los papás participan en el grupo que ellos mismos arman. Eso lo hicieron los chicos de quinto el año pasado, porque estaban preocupadísimos, porque en el primer trimestre del año habíamos gastado, en una investigación que hicieron ellos, en los comunicados que van pegados en los cuadernos, en toda la institución 1 tonelada de papel. Entonces dijeron, quinto año no quieren más comunicados de papel. Pero ¿qué había? Que comprometer a los papás que no se iban a olvidar de la fiesta, del acto, de lo que el campamento. Así que los mismos padres se organizaron, crearon un grupo y así estamos. Ese proyecto del papel se vinculó con otro de 6º año y requirieron la ayuda de los bachilleres y terminó en un congreso de medio ambiente en Argentina. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Pero los papás necesitan nuevas formas, que la escuela los convoquemos, no es ya la típica reunión de repente, ¿verdad? Es el diálogo y el estar de puertas abiertas también. A veces la forma es vernos a la entrada, es vernos a la salida, es intercambiar un mail, pero no es que no quieran participar, a veces no pueden, ¿no? Yo tengo 3 preguntas chicas e impertinentes, pero Pablo debe tener una más seria. No, adelante. Suenan muy entretenidas las tuyas. ¿Sí? ¿Cuántos pueden ser por clase en un sistema así? Bien, eso nos sorprende. Es lo primero que preguntan los latinoamericanos en Europa. Y Italia contesta 26, con 2 maestras, con 2 educadores, dicen ellos, ¿no? Así que no te dicen 15. Ahora, hay normas internacionales con los más pequeños, ¿verdad? O sea, normas que aquí ya impone el ministerio, que son, los brazos son 2 para atender los bebés, o sea, que para 3 bebés es un educador, en fin. Pero en clases comunes ellos manejan el número 26. E incluso tienen inclusión de niños con alguna discapacidad también. Que ahí se incorpora la figura del acompañante terapéutico. También, que es, bueno, aquí ya es una modalidad también que se transita en Uruguay, ¿verdad? Es toda una experiencia, el niño con discapacidad en una escuela donde los demás son... Sí, pero en esta base de que todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos, el niño se parte diferente de se eso. integra. Exactamente, sí. La segunda pregunta, ¿cuánto dinero se precisa para eso? Porque tú dijiste, tomo palabras sueltas, reciclar, se prepara material diferente, el material es una provocación. De a ratos me dio la sensación de que podían hacer una clase en base a
tupper en desuso. Sí. Pero luego pensé, pero debe requerir algún material que quizás es más caro. ¿Cómo hace esa escuela en Bella Italia, Bien. que no es el Elbio Fernández? Muy bien, muy bien. Primero que nada, tú ves cartones, plásticos, incluso en Italia, lo aprendimos de Italia, hay un centro, Remida, por el rey que transformaba las cosas en oro, que es donde todas las fábricas donan objetos, envases que no van a utilizar, distinto nosotros los lavamos después del uso, ellos previo, por ejemplo, frascos con una gota, y están puestos en estanterías, el maestro va con un carrito como si estuviera en un supermercado y se va llevando cartones, plásticos, ruedas, rueditas, perchas, lo que sea. Eso así también funciona allá. Aquí nosotros utilizamos el material de desecho, lo más difícil puede ser la tecnología para la documentación, pero bueno, en Bella Italia se ha hecho registrando a mano, se ha hecho tomando fotos, se ha hecho utilizando muchas veces cámaras fotográficas que los alumnos traen, un celular, en fin, no hay límite. Sí, hoy las herramientas son más accesibles, ¿no? Exacto. Y creo que ese no debe ser la dificultad. No. Y la tercera y última de las pequeñas impertinentes. Sé que son niños chicos, pero ya están en 10 años, me dijeron. ¿Cómo van con la lectura? Porque siempre medimos las desgracias educativas en términos de descenso en la capacidad de lectura. ¿Este método cómo incide en eso? Bien. Esa avidez por llegar al conocimiento está la motivación del maestro cuando dice vamos a buscar, vamos a leer, vamos a investigar. Lo harás por internet, pero lo vas a hacer también en las bibliotecas, que tenemos importantes bibliotecas. Y bueno, en mayo, ahora el Día del Libro, va a estar toda la escuela leyendo todo el día. Sí, entonces, es una tradición del es Elbio. una Sí, tradición sí, del sí, eso Elbio. sí. El lugar del Elbio es indiscutible. Y además en quienes nos acompañan en la Red Solare, ¿verdad? En la formación, la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil, es decir, protagonistas de estos 100 lenguajes del niño son